Imagínense, bueno, para mí es un honor y un gusto poder estar aquí. Les envío un gran saludo a las personas que, bueno, van a disfrutar de este episodio de Opciones para Venezuela y les invito también que vean todos los demás episodios. Yo nací en el año de 1992 en Los Teques, así que no soy tequense, soy tequeño, porque el tequeño es el que nace y se cría en la ciudad de Los Teques. Y desde esa ciudad crecí musicalmente escuchando valses, escuchando merengue venezolano, escuchando joropo, sobre todo escuchando a la gente del cuarteto, de Miguel Delgado Esteves, Raúl Delgado Esteves, Toñito Naranjo y el maestro Telesforo Naranjo, nuestros grandes maestros y referentes de la música venezolana, y de allí me enamoré de la música venezolana bajo ese tratamiento estético, esa música de cámara de alta factura, y allí pasé a escuchar Ensamble Gurrufío, y de ahí en adelante, bueno, me enamoré perdidamente de la música venezolana, sin contar, bueno, por supuesto, de nuestro folclore, nuestra reina del folclore, la gaita. Ahorita en estos meses navideños, la gaita es esencial en los corazones de los venezolanos, por supuesto, del rey folclore, el joropo, no puede faltar, pero Venezuela es mucho más que eso, y el cuatro ha sido mi instructor, mi pedagogo, él me ha enseñado a mí, el cuatro es el que me ha enseñado a mí que Venezuela es mucho más que joropo. Venezuela tiene muchísimos ritmos venezolanos y es a partir de allí que desde muy joven, desde los 12, 13 años, cuando ya empiezo a tocar el cuatro con más nivel, me empiezo a enamorar de toda la geografía nacional y empiezo a enterarme que hay calipso en Guayana, que hay valses maravillosos andinos, que hay música en Margarita y que hay toda una historia musical en nuestro país. Hablando entonces, como me enamoré de toda Venezuela completica, me he enamorado de esta maravillosa geografía que también he tenido la oportunidad de recorrerla. Me faltan algunos lugares por recorrer todavía, pero he tenido la oportunidad de hacerlo. Pues entonces le voy a hacer un pequeño homenaje, pues tocando música de todo el país en un solo popurrí. Vamos a improvisar, a ver qué sale. Caracas con un vals La Montañona. Me voy a Margarita. Les voy a hacer una historia. Hay una historia de la inmensidad del llano para traerles un recuerdo. Hay un recuerdo a toditos mis paisanos. Hoy por esa banda de Cali destacada por Suárez y San Vicente y Quintero inolvidable. Palmarito y Guadalito, por el norte y el Amparo, Puerto Paz de Trinidad. Saludo al Capanamaro, el Yaguar y Guasimal, son vecinos de Paquiara. Cuando voy a Maracaibo y empieza a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta. Darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Escucha este poema, mi corazón le invade una pena. Oye, mujer, preciosa merideña, nunca pensé darte tu corazón y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal. Fue en la plaza Bolívar merideña donde juré no dejarte de amar. Isidoro, buena broma que me echaste el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata.
Epa Isidoro, por las calles de los cielos, en tu coche roto y viejo, la cuerdita nuestra te recordará. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas, del sol. Canto, lloro, amo, sueño, con claves de pasión, con claves de pasión. Yo nací en esta ribera de la, soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. Pequeño paseo por nuestro país. Excelente, Fernando. Te pregunto, ¿ya la primera parte tuya de los orígenes está completa o quieres comentar algo más? Bueno, quisiera comentar algo más de mis orígenes. Bueno, nací en Los Teques, me crié en Los Teques, mi educación musical, parte de mi educación musical fue en Los Teques, pero decido irme a Caracas a estudiar en el Conservatorio Nacional, el Conservatorio Superior de Música José Ángel Lamas. Recuerdo que ese día casi no llego a las audiciones, porque se hacían unas audiciones inmensas, la gente acampaba afuera, ahí en toda esa esquina, ahí en todo el centro de Caracas para entrar, y recuerdo que mi querida tía Gisela, por cierto, estoy en su casa hoy, aquí en Caracas, en San José Cotiza, ella fue la que logró que yo entrara a estudiar allí, porque prácticamente entró y cual mamá, que mi sobrino tiene que estudiar aquí, cálmese señora, está bien, y me dejaron pasar. Entonces, bueno, entré, audicioné y quedé a estudiar en esa escuela superior de música que, bueno, fue una maravilla, porque recuerdo que mi profesora Lilian Marchand, quien era la profesora que me daba primer año de teoría y solfeo, ella me daba esas instrucciones de música y yo iba y las repetía porque daba clases en un colegio en Los Teques, en el colegio Nuestra Señora del Carmen, en el cual, bueno, mi papá es directivo de ese colegio y me consiguió mi primer trabajo en ese colegio. Entonces, imagínense, me daba mi clase de música en Caracas, me devolvía en metro y daba clases en el colegio en las tardes y en algunas mañanas y repetía una y otra vez toda esa instrucción musical que me daba en Caracas y eso se empezó a fijar en mi mente de una manera increíble. Yo agradezco mucho la pedagogía de la maestra Lilian Marchand. Después de allí me voy al Conservatorio Nacional Simón Bolívar, en donde empiezo a ver clases de cuatro, con nada más y nada menos que con Héctor Molina de C4 Trío. Y bueno, de allí en adelante empiezo mi carrera musical. Eso sí, desde que me gradué del liceo en el año 2009, tenía 17 años, empiezo mi primer emprendimiento, solo que yo no sabía que era un emprendimiento, que era mi primera agrupación solo ensamble, con la que ganamos ahorita el premio Pepsi Music con Ana de Torrealba. ¿Y por qué digo emprendimiento? Porque, bueno, cuando te contratan te piden cotización, y uno, ¿qué es cotización? ¿Qué es esto? Te piden, Fernando, necesitamos también que nos mandes el rider técnico. ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, todos los equipos de sonido, tal, el ingeniero de sonido, toda la cuestión. Entonces empezamos a trabajar ya como una empresa y lo que tenemos era 17, 18 años, pero realmente en ese momento no sabíamos lo que estábamos haciendo. Después empieza el tema de la grabación del primer disco, que fue otro emprendimiento, y recuerdo que en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, donde soy egresado, recuerdo que en la contabilidad de costos 4, que es la última contabilidad, prácticamente mi trabajo de grado fue cómo hacer, cómo sacar los costos, calcular los costos según los costos ABC de un disco, de una producción musical. Y fue a raíz de la experiencia de haber grabado el primer disco de solo ensamble. Desde San Pedro de los Altos, que es donde queda mi casa, donde nací, donde me crié, por supuesto tuve todas las dificultades propias de cualquier venezolano, tener que andar a pie, el autobús, salir 3 horas antes para llegar a Caracas, llegar extenuado a casa, estudiar el instrumento, lo que tenía que hacer, más estudiar lo de la universidad. Pues pienso que quizás esto pueda ser nada comparado con otros venezolanos, pero son esas barreras que se encuentran, digamos, los muchachos día a día, pero que sí se pueden superar y que si trabajas fuerte y te preparas y siempre tienes la curiosidad de querer hacer las cosas mejor, de tener más información, prácticamente de querer hacer las cosas bien, eso te va a llevar a nuevos niveles y te va a llevar a hablar y a codiarte con personas muy importantes de este país, y estoy seguro que su emprendimiento o lo que tengan en su idea, si ustedes luchan por eso, lo van a lograr. Excelente, Fernando. Antes de cerrar esta primera parte tuya, recuerdo que cuando preparábamos esta presentación había un momento estelar que fue la siembra del 4. Si quieres, cuenta esa anécdota y cerramos esta parte.
Por supuesto, La Siembra del Cuatro tiene un capítulo súper importante en mi vida. Eso fue en el año 2010, estaba recién graduado del liceo, iba súper nervioso porque era mi primera vez, clasifiqué en Caracas y de allí recuerdo que el maestro Che Hurtado junto con Luis Pino, dos leyendas de nuestro cuatro venezolano, me pasaron buscando por la ciudad de Los Teques y nos fuimos a Valencia, pero resulta que el día anterior yo había tocado en un hotel en Caracas y me había trasnochado y realmente estaba muy extenuado y muy cansado. Cuando llego a Valencia, las manos no me daban. Era una cosa espantosa tener que tocar así, con un cansancio tan espantoso del cuerpo. Así que les recomiendo que cuando tengan algo súper importante en su vida, duerman bien el día anterior. Bueno, aún así, el nivel era muy superior al que yo tenía en ese momento y no quedé en la final en esa oportunidad del 2010, pero en el 2013 busqué mi revancha y quedé en la final y eso fue en el Teresa Carreño, en donde interpreté un tema propio llamado Anhelo y Deseo, que es un tema que a mí me encanta, yo se los voy a compartir para que lo tengan, ya está grabado. Y bueno, esa experiencia del año 2013 de la Siembra del 4 consecutivamente me siguieron invitando y yo formo parte de la Siembra del 4 en cualquier actividad que el maestro Che Hurtado nos llama, pues ahí estoy, de primerito defendiendo nuestro instrumento y por supuesto mostrándole a las nuevas generaciones de cuatristas que la Siembra del 4, más allá de un certamen, más allá de un concurso, es un encuentro con los cuatristas de otros estados. Usted allí va a aprender, se va a encontrar con cuatristas del oriente del país, con cuatristas margariteños, cuatristas sucrenses, cuatristas de Lecherías, de Azuategui, cuatristas del Zulia, del Llano, de los Andes, de Barquisimeto, de Falcón. Usted va a aprender todos los géneros musicales en esa reunión de cuatristas y de allí van a salir compadres, amigos, familiares prácticamente para toda la vida. Así que si eres cuatrista y quieres participar en la Siembra del Cuatro, es una experiencia inolvidable para cualquier cuatrista. Muchas gracias por estar en este espacio tan hermoso, tan bonito, con tantas personas que son necesarias y personas que están haciendo tanto por nuestro país, Venezuela. Y estoy seguro que hay muchas más personas en el país allí colocando su granito de arena. Lo que he podido escuchar de todo esto es algo muy clave, es encontrar el propósito. Y el propósito a veces no es uno solo, a veces pueden ser varios, o el propósito puede ir evolucionando en el tiempo. Yo me he dado cuenta de eso porque en un principio decía, wow, bueno, mi propósito es ser el cuatrista más famoso del mundo. Después entonces eso fue como evolucionando, fue madurando. Ah, no, ahora mi propósito es que el cuatro se encuentre en todos los anaqueles, en todas las tiendas de música del mundo. Pero entonces eso fue madurando más todavía. Entonces ahora es que mi música se escucha en todos lados para que los cuatro estén en las tiendas, en los anaqueles, en las tiendas de música de todas partes del mundo, y entonces así poder ser famoso. Pero entonces fue aumentando más y se fue madurando mucho más ese pensamiento. Y entonces ahora quiero que todo el mundo sienta la felicidad que yo siento a la hora de tocar el instrumento y quiero que todas esas personas que están fuera del país se sientan conectadas con su venezolanidad y se sientan conectadas con sus raíces y que nunca olviden de dónde vienen, que sus hijos que van a nacer en otros países jamás olviden de dónde es papá, de dónde es mamá o de dónde es el abuelo. Y cuando empieza la pandemia, por supuesto inició a finales del 2019, pero en Venezuela nos toca en ese marzo del 2020, recuerdo estar en la Florida, en Caracas, iba rumbo a un ensayo, nos detuvimos en un momentico en una panadería para comernos un cachito y una malta antes de entrar al ensayo y cadena nacional y listo. El anuncio suspendió los ensayos, suspendió las actividades, llegó la pandemia a Venezuela. Cada quien se devolvió a su casa, todo el mundo así como tocándose, como que, ay, tengo fiebre, tengo gripe, tengo todo el mundo con con la mentalidad de que ya teníamos COVID. Y en ese momento, esa tarde, entendí que ya no podía llevar dinero a mi casa, ya no podía ser sustento de mi hogar con las presentaciones musicales, porque sabía que todas las presentaciones se iban a acabar. De hecho, en esa misma tarde empezaron a suspenderse todos los eventos que yo tenía del trimestre en adelante, de marzo en adelante ya todo estaba suspendido. Wow, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo puede un músico que vive de tocar en tarimas y de dar clases presenciales, cómo puede sobrevivir? La educación para mí fue la clave.
Yo ya había dado clases, como les había contado en mis inicios, en un colegio desde que me gradué a los 17 años, descubrí que tenía vocación para dar clases, me gustaba, y lo heredé de mis papás. Mis padres son ambos docentes, mi mamá de inglés, mi papá de castellano y literatura, y eso siempre estaba allí en casa, el tema de la docencia. Empiezo a dar clases desde muy joven, pero después con el tema de la actividad musical, la actividad artística, uno deja de lado un poco dar las clases, pero siempre estaba como un check allí pendiente. En algún momento tengo que iniciar mi escuela de 4 y la pandemia fue el momento. Empiezo a dar clases online a estudiantes en otras partes del mundo. Tenía uno en Washington, tenía uno en Londres y uno en Madrid. La magia del Zoom, de las redes, o sí, de toda esta tecnología nos permite entonces poder brindar servicios, poder brindar conocimientos a través de una pantalla. Otro compañero mío también empieza a dar clases. La mayoría de los músicos, los que tenían vocación para dar clases, empiezan a utilizar este tipo de herramientas. Y otro colega mío llamado Ángel Fernández empieza a hacerlo de manera separada, por su lado. A pesar que son muy amigos, él empezó por su lado, yo por el mío. Otro compañero que se llama Román Otero, él está en Brasil actualmente y estaba trabajando en una empresa de marketing. A pesar de que es un súper guitarrista y mandolinista, empezó a trabajar allá en mercadeo en Brasil. Y él me dice, compadre, mira, está bien que des clases a una o dos o tres personas, pero ¿qué te parece si le dieras clases a 1 millón de venezolanos? Y yo le digo, ya va, o sea, 1 millón de venezolanos es una suma impensable, no me da tiempo, o sea, si 30 venezolanos en una semana sería, o sea, no saldría de mi casa, tendría que trabajar 24 horas diarias. Em, ¿Cómo lo hacemos? Entonces él me dijo, mira, la clave es lograr grabar tu contenido, que la persona lo pueda ver en el momento que quiera, en el horario que quiera, y cualquier duda la solucionamos por WhatsApp. Y yo digo, wow, qué idea, ¿sabes? Bueno, lo comentaba con Félix anteriormente, él me dice es una especie de Open 4, algo así, por así decirlo. Y bueno, me causó mucha risa porque ese comentario también a mí se me ocurrió. Era una solución online, educativa, y que podíamos vender a través de Hotmart, una plataforma espectacular para brindar cursos. Entonces empezamos a vender los cursos de 4, lanzamos una publicidad por Instagram y empezamos a llenar grupos de WhatsApp, pero era dedicado, nuestro nicho de mercado era venezolanos en el exterior. Pero por cosas del algoritmo en Facebook, empezó a hacerse orgánica la publicidad y empezaron a meterse en los grupos de WhatsApp muchos venezolanos que vivían dentro de Venezuela. Y descubrimos que muchos venezolanos dentro de Venezuela también querían ver clases de 4. Claro, todo eso fue un inbounding, un embudo de mercado, hasta destilar y llegar a las personas que realmente querían ver clases de 4 y, por supuesto, pagar por el servicio. En el transcurso del tiempo, se une a nosotros al equipo Ángel Fernández y otro muchacho llamado Leonais Delgado, 4 socios, cada uno hace lo que tiene que hacer y hemos fundado Integral Music Academy, una academia que no solamente brinda servicios educativos de 4 venezolanos, que es nuestro fuerte, no es lo que nos identifica como venezolanos en todas partes, a nivel musical, sino que también ahora brindamos ukelele, piano, guitarra, canto, incluso calentamiento para músicos. Algo muy importante y que va de la mano del deporte, nosotros tenemos que calentar antes de interpretar, antes de cantar, antes de tocar, antes de hacer cualquier actividad, porque nos podemos lesionar en el momento de ejecutar nuestro instrumento. Fue creciendo la escuela, al principio solamente hicimos las clases de 4, después fuimos incorporando guitarra, incorporamos canto, paulatinamente incorporamos ukelele, la escuela ha ido creciendo, ya tenemos alrededor de 560 estudiantes, de los cuales 300 y tantos, no tengo el número exacto, son estudiantes de 4. Y tenemos prácticamente presencia en España, en Australia, en Estados Unidos, Latinoamérica, Chile, Argentina, los venezolanos en Chile, Argentina, y por supuesto también incluso tenemos estudiantes chilenos y argentinos y colombianos de esas nacionalidades, también están estudiando el 4 con nosotros, porque nuestro objetivo también es lograr que el 4 se internacionalice, y creemos que este granito de arena que estamos haciendo es un pasito más para que el 4 esté en todos los anaqueles del mundo, en todas las tiendas del mundo, y que nuestra música, nuestra venezonalidad,
se encuentre en todas partes del mundo y todas las personas puedan disfrutar de lo bonito que es ser venezolano. Excelente, Fernando. Bueno, y nos tenías también un detalle musical, un recorrido, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque Venezuela es un paraíso y su gente también lo es. Nosotros somos el resultado de un mestizaje único en el mundo y tenemos una historia que yo se las voy a relatar musicalmente. Eh, Resulta que nuestra música viene de los árabes, de los moros, parte de nuestra música y muchas de las de nuestras costumbres, de lo que hacemos, viene de los moros, de los árabes. Ellos, bueno, se pasearon por España y les gustó tanto que se quedaron 800 años en España y su influencia es innegable en, en España. Eh, por supuesto, toda esa cultura llega a nosotros con la conquista, se mezcla con los africanos que vinieron a Venezuela con los españoles esclavizados y por supuesto con los indígenas. Y es así como Tomás Montilla, un gran cuatrista venezolano ya fallecido, de Guanare, estado portuguesa, él en su época, en los años 80, 90, viajó mucho por el mundo y en uno de sus encuentros con gitanos en Europa, ellos le decían que él estaba tocando como fandango, como golpes andaluces. Y él decía, no, pero es que estoy tocando joropo. Entonces ahí él se le prende el bombillo la idea y dice, wow, ya va. Quiere decir que nuestro joropo es consecuencia de los golpes andaluces, de las bulerías, de los fandangos, los palos flamencos. Aunque esos son géneros de ida y vuelta. Son géneros que se fueron formando en la conquista cuando venían, se hacían cosas aquí en Latinoamérica y volvían a España. Se hacían cosas aquí y volvían a España y fue un toma y dame y así es como la música española suena hoy en día y así es como la música latinoamericana suena hoy en día. Bueno, voy a tocar del flamenco al joropo, que es básicamente contar la historia desde los moros que entran a España y los españoles 800 años después se liberan y conquistan entonces Latinoamérica, específicamente Venezuela, con nuestro grupo.